Bueno, buenas tardes. Durante el curso de este año, ustedes van a realizar tratamientos de endodoncia radical o convencional en piezas con pulpa vital o en piezas con necrosis. Hoy vamos a ver estos tratamientos de endodoncia radical o convencional en piezas con pulpa vital, ¿verdad? Que es el tratamiento de biopulpectomía, extirpación total o pulpectomía. Por definición, la biopulpectomía es el procedimiento endodóntico a través del cual se realiza, bajo anestesia, la eliminación total de la pulpa sana o inflamada de la cámara y del conducto radicular cuando el ápice está totalmente formado, sustituyendo su contenido por una sustancia biológicamente compatible con los tejidos periapicales, estimulando su reparación. De esta definición de biopulpectomía que tenemos acá, están subrayados dos conceptos que son importantes. Primero, que en este tratamiento vamos a realizar la eliminación total de la pulpa sana o inflamada de la cámara, de los conductos, y también vamos a eliminar la predentina. Y por otro lado, otro concepto importante es que el tratamiento de biopulpectomía lo vamos a realizar en piezas que tienen el ápice o la raíz totalmente formada. Cuando nosotros estamos frente a una raíz, a una pieza inmadura, o sea que no terminó la formación radicular, no vamos a realizar el tratamiento de biopulpectomía, sino que vamos a realizar una remoción parcial de esa pulpa para que el remanente pulpar que nosotros dejamos termine de completar la formación de la raíz. O sea, que este tratamiento lo vamos a realizar en piezas que terminaron la formación radicular. ¿Cuáles son los objetivos? Como decía recién, vamos a eliminar todo el contenido orgánico de la cámara y los conductos. Vamos a eliminar todo el componente celular, vascular y nervioso que conforma la pulpa de la cámara y de los conductos, y además vamos a eliminar la predentina, como les decía. La predentina es una matriz orgánica sin mineralizar que se encuentra entre la pulpa y la dentina. Y esa predentina la vamos a eliminar durante la limpieza y conformación, ya sea mediante el limado o la irrigación con hipoclorito de sodio. Otro objetivo es preparar el conducto de acuerdo a los principios de limpieza y conformación. Durante la preparación del conducto vamos a tener que tener en cuenta la longitud de trabajo, la sustancia que vamos a utilizar para irrigar, la conformación de él o los conductos, para no dañar los tejidos periradiculares. Otro objetivo es crear el espacio para permitir una correcta obturación de ese conducto, y vamos a realizar una técnica aséptica. Como recuerdan, la técnica aséptica consistía en no llevar microorganismos donde no los hay. Cuando nos encontramos frente a una pulpa vital, este tejido pulpar se puede inflamar, pero no se va a infectar en su interior, porque los mecanismos de defensa de este tejido pulpar van a impedir el avance de estos microorganismos. En una situación como la que estamos viendo en este esquema, donde nos encontramos con un cuadro de pulpitis con comunicación bucocameral, los microorganismos y la infección se alojaría en la zona de la exposición, pero mientras que la pulpa esté vital, estos microorganismos no van a invadir el resto del tejido pulpar, ya que los mecanismos de defensa de la pulpa lo van a impedir, mientras que esta pulpa esté vital, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que es importante es que nosotros eliminemos esos microorganismos que se encuentran en esa exposición para no introducirlos en él o en los conductos o en la cámara. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a irrigar con hipoclorito
al 2,5%, y vamos a curetear esta zona, ¿tá?, para eliminar estos microorganismos, y al nosotros realizar el acceso, o el cateterismo, o al introducirnos en este conducto, no introducir esos microorganismos. ¿Me escuchan bien y se entiende bien hasta ahora? Sí. Bien. Sí. Bueno, otro objetivo es el respeto por la anatomía del diente. Nosotros, durante la limpieza y conformación, vamos a eliminar irregularidades que puedan haber en el conducto, vamos a suavizar curvas que pueda tener ese conducto, pero es fundamental que nosotros mantengamos la anatomía original de ese conducto en el cual estamos trabajando. Y por último, otro objetivo es el respeto del tejido de transición y los tejidos periapicales para no interferir con los mecanismos de reparación. Estos tejidos van a ser los responsables de la reparación en el caso de la biopulpectomía. Si nosotros durante nuestras maniobras lesionamos estos tejidos, vamos a producir una inflamación aguda que va a perjudicar o retardar la reparación. Eso ahora lo vamos a ver en un esquema. Este esquema ustedes ya lo vieron en teóricos anteriores. Es un esquema de un ápice radicular. Vemos el conducto dentinario, ¿tá?, donde se encuentra el tejido pulpar. Vemos el conducto cementario. Acá tenemos el conducto dentinario. Ay, perdón. Acá tenemos el conducto cementario, que las paredes son de cemento, y en la unión de ambos conductos se encuentra el límite CD. En el conducto cementario se encuentra un tejido de transición entre el tejido pulpar, que se encuentra en el conducto dentinario, y los tejidos perirradiculares. Ese tejido de transición que se encuentra en el conducto cementario va a ser el responsable de la reparación en el tratamiento de biopulpectomía. Por eso es fundamental que nosotros respetemos la medida de trabajo, y que tanto al irrigar, al realizar la limpieza y conformación del conducto y al obturar, no dañemos estos tejidos para no interferir con la reparación. ¿Se acuerdan que ustedes estuvieron viendo todo esto en el teórico de limpieza y conformación? Vieron el conducto dentinario, vieron el conducto cementario, vieron que en la unión de ambos se encontraba el límite CD, y vieron que nosotros al preparar el conducto vamos a llegar cercano a ese límite CD, o vamos a intentar que todas esas maniobras sean cercanas a ese límite CD. ¿Se acuerdan que este límite CD es un límite histológico y no anatómico? Es un límite que va a variar, ¿tá?, por patologías, por cambios fisiológicos, como puede ser la edad, por la masticación. A su vez, ese límite CD no se encuentra a la misma altura en toda la periferia del conducto. En un lugar se puede encontrar a una distancia del ápice radicular, y en otro lugar se puede encontrar más cercano o más lejano. ¿tá? Entonces, nosotros al determinar la conductometría, y al trabajar en ese conducto, al realizar la limpieza con formación, irrigación y obturación, el ideal es trabajar cercano a ese límite CD, pero tengamos claro que estamos hablando de un límite histológico. ¿tá? ¿Alguna duda hasta ahí? En ese conducto cementario, como yo les decía, se encuentra el tejido que va a ser responsable de la reparación. Por eso es fundamental que en todas estas maniobras nosotros no dañemos este tejido, porque si nosotros dañamos este tejido vamos a producir una inflamación, y eso nos va a interferir y retardar la reparación. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sigo? Sí. Bueno, en cuanto a las indicaciones, es importante cuando ustedes estudian esto de las indicaciones de la biopulpectomía,
lo hagan en textos actualizados, porque las indicaciones han ido cambiando. En un principio, en piezas permanentes adultas, o sea, piezas que terminaron la formación radicular, todas estas situaciones que tenemos en la pantalla eran indicación de biopulpectomía. ¿Tá? Eso con el tiempo ha ido cambiando, ¿tá? Y serían indicación absoluta de biopulpectomía las tres primeras: los estados inflamatorios pulpares irreversibles, las reabsorciones dentinarias internas y cuando se necesita anclaje radicular. Ahora vamos a ir viendo una por una. En estas tres situaciones, cuando el ápice está totalmente formado, la indicación es de biopulpectomía. En las otras situaciones es lo que ha ido cambiando, y hoy por hoy, por técnicas de endodoncia conservadora, ¿tá? Por técnicas de endodoncia mínimamente invasiva, ¿tá? Y por medio de terapias de terapia de pulpar vital, en determinadas situaciones y dependiendo de cada pieza, vamos a realizar o tratamiento de biopulpectomía o tratamientos conservadores pulpares para mantener la vitalidad pulpar. Ahora los vamos a ir viendo cada uno, pero lo importante es que tengan claro que en las tres primeras, cuando la raíz está totalmente formada, es indicación de biopulpectomía. En cambio, en las otras va a depender de la situación de cada pieza, que ahora lo vamos a ir analizando. Los estados inflamatorios pulpares irreversibles, como son la pulpitis irreversible asintomática o la pulpitis irreversible sintomática, se pueden producir por caries, por restauraciones en mal estado, por traumatismos. Cuando estos cuadros se producen en una pieza que tiene el ápice totalmente formado, o sea que terminó su formación radicular, vamos a realizar el tratamiento de biopulpectomía. O sea, en ese caso estaría indicado el tratamiento de biopulpectomía. En las reabsorciones dentinarias internas, las vamos a diagnosticar generalmente por una radiografía, ¿ah? O porque vemos una mancha de color rosa en la corona, son asintomáticas, o sea, por eso el hallazgo siempre va a ser generalmente por una radiografía. En estos casos lo que pasa es que se forma un tejido de granulación y ese tejido de granulación va a permitir que los odontoblastos se transformen en odontoclastos y reabsorban las paredes de dentina. ¿Ah? Cuando nosotros hallamos esto radiográficamente, se indica el tratamiento de biopulpectomía, porque si no pasa lo que pasa en esta radiografía. Esa reabsorción avanza y produce una perforación. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos una reabsorción dentinaria interna, el tratamiento indicado va a ser el de biopulpectomía. Es importante que la reabsorción dentinaria interna la diferenciemos de la reabsorción dentinaria externa. La reabsorción dentinaria interna, como ven en esta radiografía, deforma el conducto. Si ustedes ven bien el conducto, y acá se produce como una deformación del conducto. En cambio, en la reabsorción dentinaria externa, si ustedes observan acá, vemos la reabsorción dentinaria externa, pero vemos la luz del conducto que se mantiene. ¿Cómo vamos a hacer ese diagnóstico? Vamos a hacer distintos enfoques de la pieza, y siguiendo la regla de Clark, vamos a ver si esa zona radiolúcida acompaña y deforma el conducto, o esa zona radiolúcida se aleja del conducto, como vemos en este caso. Acá, si ustedes ven, la zona radiolúcida no está en contacto con el conducto, y acá vemos que la zona radiolúcida, perdonen, deforma el conducto. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos una reabsorción dentinaria externa, vamos a realizar el tratamiento de biopulpectomía para impedir que se produzca la perforación, como vemos en la radiografía de la izquierda. Bueno, cuando necesitamos anclaje radicular, cuando el remanente coronario que tenemos es poco y no nos es suficiente como para
anclar en él una restauración, vamos a tener que ir a realizar el tratamiento de biopulpectomía porque necesitamos anclaje radicular por medio de un perno, y para eso necesitamos realizar el tratamiento de biopulpectomía. Bueno, y como les decía, en el resto de las situaciones, o sea, en la exposición pulpar por caries, en la exposición accidental durante el tallado, en la exposición por traumatismo, en las fisuras dentarias y en la atrofia pulpar, va a depender de la situación si realizamos un tratamiento de biopulpectomía o un tratamiento de endodoncia mínimamente invasiva o conservadora en el que vamos a mantener la vitalidad pulpar. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos por separado también. Para decidir qué tratamiento vamos a realizar en estas piezas, si realizamos un tratamiento de biopulpectomía o un tratamiento conservador, lo importante va a ser analizar la pieza en tratamiento. Y acá tenemos tres situaciones distintas. En la primera es una pieza inmadura. Ven que el ápice está sin terminar de formar. Observen el tamaño de la cámara, el tamaño del conducto. Miren las paredes dentinarias, que son paredes finas. Esta es una pieza permanente inmadura. En este caso, como yo les decía al principio, no vamos a realizar tratamiento de biopulpectomía. Siempre vamos a mantener una porción de ese tejido pulpar, que va a ser el que va a terminar la formación radicular por medio de la pexogénesis. En la situación B, es una pieza permanente madura con pulpa joven. Ven que tenemos formación radicular completa, o sea, la pieza terminó la formación radicular, pero observen el tamaño de la cámara y el tamaño del conducto. Es una cámara amplia, es un conducto amplio, y eso nos está hablando de que estamos frente a un tejido pulpar con gran cantidad de células, con gran cantidad de irrigación, de inervación, lo que nos va a permitir, en este caso, realizar tratamientos conservadores. Porque esta pulpa es una pulpa que tiene capacidades de defensa y capacidades de reparación. En cambio, en la situación C, es una pieza permanente, también terminó la formación radicular, pero observen el tamaño de la cámara. Estamos ante una cámara muy pequeña, observen el conducto, es un conducto muy fino. Esta pulpa, por el contrario, es un tejido pulpar que va a tener gran cantidad de células, va a tener poca irrigación y poca inervación. Es un tejido que no va a tener capacidad de defensa. Entonces, en una pieza con esta situación, el tratamiento indicado va a ser el de biopulpectomía. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los casos que estaban en el esquema. En una exposición pulpar que se produce cuando estamos eliminando una lesión de caries, lo que vamos a hacer es eso, vamos a analizar la pieza. Si esta pieza observamos y tiene una cámara amplia, unos conductos amplios, nos está indicando que es una pieza con capacidad de defensa. Entonces, en esta pieza podemos realizar tratamientos conservadores, tratamientos de terapia pulpar vital. Todo eso lo van a ver a detalle en el teórico de terapia pulpar vital, pero vayan quedándose con la idea de que si producimos una exposición pulpar al eliminar una lesión cariosa, si al observar la radiografía vemos una pieza con cámara amplia, con conductos amplios, en esa situación podríamos realizar un tratamiento conservador. Podríamos realizar, por ejemplo, una pulpotomía de Sveig o una pulpotomía parcial. Ahora, si en esta misma pieza, al observar la radiografía, vemos una cámara pequeña, unos conductos finos, en ese caso vamos a realizar el tratamiento de biopulpectomía, porque es una pulpa, un tejido pulpar que no va a tener capacidad de defensa. Si producimos una exposición durante el tallado, o sea, ya eliminamos la caries, la lesión cariosa de la pieza, y producimos una exposición durante el tallado, lo mismo. Vamos a analizar la pieza radiográficamente. Si nos encontramos con una pieza
con una cámara pequeña, con un conducto atrésico, el tratamiento indicado va a ser el tratamiento de biopulpectomía. Por lo contrario, si nos encontramos con una pieza, con una cámara amplia, con un conducto amplio, que nos está indicando que ese tejido pulpar tiene capacidad de defensa, podríamos realizar, por ejemplo, una protección pulpar directa, ¿ah? O una pulpotomía de SVEC. Lo mismo en una exposición pulpar por un traumatismo. Vamos a analizar exactamente lo mismo que analizamos en los otros casos. Si estamos frente a una pieza con una cámara amplia y con un conducto amplio, con capacidad de defensa, vamos a poder realizar tratamientos conservadores pulpares para mantener la vitalidad de esa pulpa, de ese tejido pulpar. Podemos realizar una pulpotomía parcial o de SVEC, ¿ah? O podemos realizar un recubrimiento pulpar directo. ¿Ah? Para esos tratamientos también vamos a analizar el remanente coronario que tenemos, el tamaño de la comunicación, el sangrado, pero tengan en cuenta que si es una pieza con un tejido pulpar que tiene capacidad de defensa, podemos realizar tratamientos conservadores pulpares para mantener la vitalidad pulpar. En cambio, frente a una pieza sin esa capacidad de defensa, el tratamiento indicado sería el de biopulpectomía. En las fisuras dentarias pueden involucrar el esmalte y la dentina, o pueden también involucrar el tejido pulpar y producir una pulpitis irreversible. En ese caso, por supuesto que vamos a realizar el tratamiento de biopulpectomía, pero si esa fisura no produce una alteración en el tejido pulpar, podríamos realizar la restauración indicada para ese caso y controlarlo en el tiempo. Y bueno, y por último, en el caso de atrofia pulpar, como ven en la imagen, en la radiografía, casi no existe, o no se ve, cámara pulpar, lo mismo que el conducto, que está muy atrésico. Este caso de atrofia pulpar no sería una indicación absoluta de tratamiento de biopulpectomía. ¿Por qué? Porque una pieza en esta situación puede permanecer así mucho tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Estamos frente a una pieza que por supuesto no va a tener capacidad de defensa, ¿sí? Ese tejido pulpar no va a tener casi células, va a tener muchas fibras, va a tener muy poca irrigación y muy poca inervación, por lo tanto sería un tejido pulpar con muy poca capacidad de defenderse. Entonces, en el caso de que esta pieza, por ejemplo, fuera a recibir un tallado extenso y va a ser, por ejemplo, pilar de una prótesis, ¿sí? Seguramente en ese caso sí, el ideal sería realizársele el tratamiento de biopulpectomía. ¿Por qué? Porque seguramente ese tejido pulpar en esas condiciones, ¿ah? No va a resistir ese tratamiento, eso va a ser una agresión, ¿ah? Y seguramente evoluciona a una necrosis. Entonces, ante esta situación de atrofia pulpar y una pieza que va a recibir un tallado extenso, que va a ser, por ejemplo, pilar de una prótesis, fija me refiero, el ideal sería realizar el tratamiento de biopulpectomía, pero si es una pieza que no que no va a ser pilar, que no va a recibir un tallado extenso, la podríamos mantener así y controlarla. Bueno, hasta ahí fueron más o menos la parte de indicaciones. ¿Va quedando claro más o menos? ¿Tienen alguna duda de eso? No, bien claro. Bueno, ahora vamos a ver las contraindicaciones de orden local. ¿Ah? Una contraindicación sería, por ejemplo, como vemos en la radiografía, piezas con enfermedad periodontal avanzada. Por supuesto que si una pieza, desde el punto de vista periodontal, tiene un pronóstico desfavorable, no vamos a realizar un tratamiento de biopulpectomía. Lo mismo en fracturas verticales, cuando en una pieza unirradicular tenemos una fractura vertical total, el pronóstico de esta pieza va a ser desfavorable, tampoco vamos a realizar el tratamiento.
En reabsorciones dentinarias internas con comunicación, como veíamos hoy, si esa reabsorción dentinaria avanza y se produce una reabsorción, no realizaríamos el tratamiento, aunque hoy por hoy, con materiales biocompatibles y mediante técnicas quirúrgicas, se podría sellar esa perforación, ¿tá?, con el periodonto y mantener la pieza en boca, siempre y cuando en estas situaciones vamos a compartir el pronóstico reservado con el paciente, explicándole qué es lo que está pasando, qué es el tratamiento que vamos a realizar, y explicándole el pronóstico de la pieza. Pero la reabsorción dentinaria interna con comunicación no siempre sería una contraindicación, porque a veces la podemos mantener por medio de ese tratamiento. Bueno, por supuesto que una pieza que no puede ser reconstruida por la pérdida de tejido que tiene, no vamos a realizar tratamiento. Y cuando no podemos realizar aislamiento absoluto. Esto ya lo han visto en todos los teóricos que han tenido. Para realizar un tratamiento de endodoncia es fundamental el aislamiento absoluto. Tenemos muchísimas formas de aislar, tenemos mucho instrumental para aislar, muchas formas de aislar. Cuando una pieza no la podemos aislar, no vamos a realizar el tratamiento. Está contraindicado el tratamiento. Pero también tengan claro que son muy pocas las piezas que realmente no se puede realizar una aislación absoluta, porque tenemos muchos recursos como para realizarla. Y bueno, esto lo van a ver cuando tengan el teórico de historia clínica. Es fundamental realizar una correcta historia clínica, una correcta historia general de ese paciente. Es fundamental que nosotros tengamos presentes las enfermedades que tiene el paciente. Es importante saber si el paciente está controlado, si está actualmente controlado, qué medicación toma, qué enfermedades tiene, y siempre que sea necesario realizar una interconsulta con el médico. Bueno, es importante que ustedes tengan claro en el tratamiento general del paciente, en qué momento vamos a realizar el tratamiento de biopulpectomía. ¿Ah? O sea, en qué momento de todo ese tratamiento se realizaría la biopulpectomía. Primero vamos a realizar la historia clínica general del paciente, vamos a llevar un diagnóstico, vamos a evaluar el riesgo de este paciente, vamos a ver el pronóstico, vamos a realizar un plan de tratamiento integral para este paciente y una terapia básica. O sea, vamos a dejar la cavidad bucal en condiciones de recibir el tratamiento, y luego vamos a realizar la historia clínica de endodoncia. Al realizar la historia clínica de endodoncia nos vamos a encontrar con una pieza que tiene la pulpa vital. Esta pulpa puede estar sana o puede estar inflamada, pero por determinados motivos va a necesitar un tratamiento de biopulpectomía. Acá tienen en este esquema todas las etapas del tratamiento de biopulpectomía. Ahora vamos a ir viendo una a una. Primero vamos a realizar un diagnóstico clínico radiográfico, anestesia, preparación coronaria, aislamiento absoluto, acceso, cateterismo, conductometría, extirpación, control de la hemorragia, limpieza y conformación, fonografía, obturación, radiografía final y controles posteriores. Como ven, ahora las vamos a ir viendo una por una. Son muchas etapas, pero lo importante es que ustedes sepan que en el tratamiento de biopulpectomía, todas estas etapas, si fuera posible, se puedan realizar en una sola sesión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una pieza que el tejido pulpar está vital, por lo tanto, ese conducto, esa dentina y los túbulos dentinarios no van a estar invadidos por microorganismos. Por lo tanto, no vamos a necesitar colocar una medicación para que actúe de una sesión a otra. O sea, que si podemos, es un tratamiento que lo vamos a poder realizar en una sesión. ¿Ah? ¿Se entendió eso? ¿Por qué lo podemos realizar en una sesión? Sí. ¿Sí? Si en vez de ser una pieza en la que vamos a realizar un tratamiento de biopulpectomía, estuviéramos frente a una pieza con una necrosis, que esa
que ese conducto va a estar invadido por microorganismos, sí vamos a tener que colocar una medicación que actúe de una sesión a otra. Pero no es el caso al estar tratando una biopulpectomía. ¿De qué va a depender? Más allá de que es un tratamiento que lo podemos realizar en una sola sesión, el número de sesiones a veces va a depender de distintos factores, como son estos que están acá en el esquema. ¿Tá? Las características anatómicas de la pieza a tratar, ¿tá? No es lo mismo que estemos tratando una pieza uniradicular que una pieza multiradicular, no es lo mismo tratar una pieza con una cámara amplia, con conductos amplios, con una curva leve, que tratar una pieza con conductos atrésicos o con curvas más severas. ¿tá? Dependiendo de la anatomía de esa pieza, va a ser la dificultad y va a ser el número de sesiones. A veces nos vamos a encontrar con piezas que van a necesitar preparaciones coronarias complejas, piezas con gran destrucción coronaria, que vamos a tener que eliminar tejido cariado, que vamos a tener que realizar gingivectomías, que vamos a tener que reconstruir, y eso a veces nos va a hacer enlentecer el tratamiento. Lo mismo con la tolerancia del paciente. Hay pacientes que toleran más tiempo que otros durante la atención, y hay pacientes en los que vamos a tener que trabajar en sesiones más cortas. Entonces eso nos va a determinar el número de sesiones. La fatiga del operador, por supuesto, como han visto hasta ahora, el tratamiento de endodoncia es un tratamiento muy preciso, ¿ah? Que requiere de mucha atención, de mucha concentración. Por lo tanto, si estamos cansados, el ideal es que pospongamos para otra sesión. A veces es importante que decidamos en qué momento cortar el tratamiento, si vemos que estamos cansados, si vemos que estamos nerviosos por alguna situación durante la atención, pero es importante que sepamos decidir y posponer el tratamiento. A veces se nos pueden presentar hemorragias o accidentes que nos van a enlentecer el tratamiento, lo mismo que situaciones de urgencia, y por supuesto que la experiencia del operador es clave para el número de sesiones. Eso lo van a notar ustedes mismos, que el primer tratamiento les va a llevar muchas sesiones, tal vez, y después, cuando realicen el segundo o el tercero, ya los van a poder realizar con mucho más seguridad y con más velocidad. Bueno, acá en el teórico, las etapas clínicas están divididas en dos por un tema didáctico, ¿verdad? Pero recuerden lo que les decía, que este tratamiento puede ser realizado en una sesión. En este caso, en la primera sesión, realizaríamos la historia clínica de endodoncia, la anestesia, la preparación coronaria, el aislamiento absoluto, el acceso, el cateterismo, la conductometría, la extirpación, el control de la hemorragia, la limpieza y conformación, la medicación intraconducto, la restauración provisoria y las indicaciones al paciente. Hay tanto silencio que a veces me queda la duda, están escuchando, ¿no? ¿Se entiende todo hasta ahora? Estamos acá. Sí. Es un silencio tan absoluto que a veces queda la duda si están o no están. Entonces, en la primera sesión realizaríamos todas estas etapas. Ahora las vamos a ir viendo una por una. Lo primero es realizar un diagnóstico clínico y radiográfico. ¿tá? En el tratamiento de biopulpectomía, como en cualquier tratamiento endodóntico, la radiografía va a ser fundamental. No vamos a hacer ningún tratamiento, ni radical, ni conservador, de endodoncia, sino una radiografía previa. La radiografía previa nos da muchísima información, ¿tá? Como veíamos anteriormente, desde el tamaño de la cámara, el conducto, el número de raíces, cómo son esas raíces, si presentan curvas leves, si presentan curvas severas, cómo son los conductos, si son amplios, si son muy finos. Nunca vamos a comenzar un tratamiento de endodoncia sin una radiografía previa. Luego vamos a realizar el diagnóstico clínico. Tenemos todos los test
como ser los de percusión, los test térmicos, los test de sensibilidad, los test de pesado, palpación, todos los test para llegar al diagnóstico de la pieza. Entonces, lo primero que vamos a realizar es el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiográfico. Luego vamos a realizar la anestesia. La anestesia en el tratamiento de biopulpectomía es fundamental, indispensable, porque estamos trabajando en una pieza que el tejido pulpar es vital. Primero nos vamos a valer de las técnicas anestésicas básicas, como son la infiltrativa y la regional. Pero muchas veces va a pasar que con esas técnicas de anestesia no vamos a lograr un buen nivel de anestesia, entonces vamos a recurrir a estas otras técnicas de alternativa, como son la intrapulpar y la intraligamentosa. En la intrapulpar es cuando nosotros ya tenemos una comunicación bucocameral, o sea, ya tenemos una comunicación con el tejido pulpar, pero por sensibilidad no podemos seguir avanzando. O sea, ya dimos anestesia infiltrativa y regional, pero el paciente sigue con dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una aguja corta la vamos a precurvar, nos vamos a introducir en esa comunicación que hay, y vamos a inyectar una pequeña cantidad de solución anestésica directamente en la cámara. Eso le provoca dolor al paciente en el momento, pero enseguida sobreviene la anestesia. El efecto de anestesia en este caso es tanto por acción de la solución anestésica, como también por la presión y la compresión que produce la anestesia al ser inyectada dentro de la cámara. La otra técnica de anestesia alternativa con que contamos es la intraligamentosa. En esta lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la aguja con el bisel en contacto con la raíz, y vamos a profundizar, como vemos acá, en dirección del ligamento periodontal. Vamos a sentir que tenemos que hacer bastante presión para poder inyectar la solución anestésica. La zona va a quedar isquémica, y la anestesia se produce bastante rápido, y el efecto, o sea, cuánto dura es variable. Pero sí, acá lo que ven acá al costado es un dispositivo que se llama LigmaShape, es un dispositivo que se puede utilizar también para inyectar. Lo podemos realizar con la carpule, o lo podemos realizar con ese otro dispositivo. Esta anestesia intraligamentosa no la vamos a realizar cuando hay una infección periodontal. Con la mepivacaína se logra un buen nivel de anestesia, y el uso de anestesia con vasoconstrictor nos va a provocar que la anestesia sea más duradera, va a disminuir la hemorragia luego de la extirpación, pero bueno, hay veces que no está indicada y que no la vamos a utilizar. Bueno, luego de la anestesia vamos a realizar la preparación coronaria. Muchas veces las piezas nos van a llegar en la situación que vemos acá a la izquierda, y nosotros vamos a tener que preparar esa pieza para recibir la aislación y para realizar el tratamiento. Vamos a tener que eliminar la lesión cariosa, vamos a tener que realizar gingiviectomías, vamos a tener que reconstruir esa pieza con un ionómero, con una resina. Si son caries muy subgingivales, las vamos a tener que reconstruir con banda de cobre o con una banda ortodóntica. Lo importante es que nosotros lleguemos a esta situación para poder aislar la pieza y que no haya filtraciones. Y luego vamos a realizar la aislación absoluta. Como les decía, y como hemos dicho en todos los teóricos, fundamental para realizar el tratamiento. Si no podemos aislar, no vamos a realizar el tratamiento, está contraindicado. Y luego vamos a realizar el acceso. El acceso lo van a realizar siguiendo todos los principios de acceso que ustedes ya vieron en el teórico de acceso. Es fundamental que eliminemos todo el techo de la cámara, y que eliminemos bien la zona de los cuernos pulpares, para que no nos queden ahí alojados restos de tejido orgánico,
o sangre, ¿tá?, que nos puedan teñir la corona. ¿Tá? O sea que es fundamental que durante el acceso eliminemos bien todo el techo de la cámara y bien toda la zona de los cuernos pulpares. Siempre, antes, durante y después del acceso, vamos a irrigar con hipoclorito de sodio al 2,5%. Cuando estemos realizando el acceso en molares, vamos a eliminar el tejido, la pulpa cameral con cucharitas de dentina, y después vamos a irrigar abundantemente con hipoclorito para eliminar todo el tejido dentinario que pueda haber quedado, todo el polvillo, todo el sangrado que pueda haber, para poder visualizar bien el piso y la entrada de los conductos. Bueno, y luego de que realizamos el acceso, vamos a realizar el cateterismo. ¿Ah? Ay, perdón. ¿Ah? El cateterismo es una maniobra que se realiza con un instrumento fino precurvado entre la pulpa y la pared del conducto con el fin de explorarlo. Hasta ahora, nosotros la información que tenemos de esa cámara y del conducto en el que vamos a trabajar es información que tenemos por conocimientos que tenemos nosotros previos de anatomía, fundamentales para estos tratamientos, y por los conocimientos, por lo que vimos en la radiografía. ¿Ah? En el momento del cateterismo es, por primera vez, nosotros nos vamos a introducir al conducto. ¿Ah? ¿Cómo lo vamos a realizar? Con una lima fina, precurvada, ¿ah? Una lima 10, por ejemplo, para el caso de molares, una lima 15, por ejemplo, en el caso de piezas anteriores. Y lo fundamental es que esa lima esté precurvada, como estamos realizando acá, ¿tá?, y con abundante lubricación, ¿tá?, como usar la glicerina. Otra cosa fundamental es que la lima esté medida, ¿tá? Todo instrumento que nosotros vamos a introducir en el conducto siempre va a estar previamente medido. ¿Tá? ¿Qué pasa? Nosotros hasta este momento no tenemos todavía determinada la longitud de trabajo, porque todavía no realizamos la conductometría. Entonces, ¿en qué medida vamos a basarnos? Vamos a medir la radiografía, y a esa medida, desde el borde incisal o de una cúspide hasta el ápice, a esa medida le vamos a restar 3 milímetros, y esa medida la vamos a marcar en la lima, y hasta esa medida va a ser que nosotros vamos a introducir la lima para realizar el cateterismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que muchas veces las radiografías pueden estar distorsionadas, ¿no? O sea, puede estar alargada o puede estar más corta, ¿no? Entonces, es importante también que nosotros manejemos las medidas promedios de los dientes, ¿no? O sea, es fundamental que ustedes manejen, tengan un cuadrito o algo con las medidas promedio de los dientes, y lo que vamos a hacer es medir la radiografía a esa medida. Perdón, vamos a medir la pieza en la radiografía desde el borde incisal o desde la cúspide hasta el ápice, y a esa medida le vamos a restar 3 milímetros. Vamos a marcar la lima, vamos a colocar glicerina en la cámara, y vamos con pequeños movimientos de vaivén a introducir la lima en el conducto. Eso nos va a dar mucha información. Nos va a dar información si el conducto es amplio, si el conducto es fino, si el conducto es permeable hacia apical. Muchas veces vamos a poder detectar curvas, ¿tá?, hacia vestibular o hacia lingual, que en la radiografía no las vemos. Muchas veces nos va a pasar que al realizar el cateterismo vamos a ver que la lima contacta con zonas de la corona. Eso nos va a estar demostrando que hay interferencias coronarias y que nos van a estar guiando la lima en vez de ser nosotros quienes la estamos guiando. En ese caso es fundamental que realicemos con una corrección del acceso. O sea, si nosotros al colocar la lima para realizar el cateterismo, quien nos guía la lima es la corona o partes de la corona de la pieza o del acceso, eso nos va a indicar que tenemos que corregir ese acceso. ¿Tá? Y con pequeños movimientos de vaivén vamos a ir introduciendo la lima
¿tá? Para inspeccionar ese conducto. Con el cateterismo lo que nosotros vamos a hacer es inspeccionar el conducto, ¿tá? La precaución que tenemos que tener es, esto ya lo vieron el otro día cuando vieron la parte de sustancias de irrigación y medicación, que cuando son conductos muy finos, ¿tá? Al nosotros introducir la lima, lo que podemos hacer es compactar ese tejido apical, o sea, empujar ese tejido pulpar, perdón, a la zona perirradicular. Entonces ese tejido va a quedar compactado en la zona periapical, en la zona apical del conducto, perdón, se va a producir como una contracción de las fibras colágenas y se va a formar un tapón de tejidos blandos que después es muy difícil de eliminar. Esto ustedes vieron en el teórico cómo se podía evitar. ¿Ah? No sé si lo recuerda alguien cómo se podía evitar la formación de ese tapón colágeno. Para evitar que se forme tapón colágeno, vamos a irrigar la cámara con bastante hipoclorito, ¿ah? Vamos a lubricar con glicerina, y podemos colocar en la entrada de los conductos un quelante en pasta. Esas son las formas que nosotros tenemos de eliminar que se forme ese tapón colágeno. ¿Se entendió o tiene alguna duda? Está claro. Hola. Hola, está claro. ¿Se entendió? Sí. ¿Ah? Bueno, entonces con el cateterismo lo que nosotros hacemos es inspeccionar el conducto, ¿ah? Y es importante que evitemos la formación de tapón colágeno. Luego de realizar el cateterismo, vamos a realizar la conductometría, que esto ya lo vieron también, consiste en determinar la longitud de trabajo, ¿tá? Lo podemos realizar, como vieron, con métodos radiográficos, como ser por medio de la fórmula de Bregman, o por medio del método de Ingle, o también por métodos electrónicos. Luego que determinemos esa longitud de trabajo, la vamos a tener que registrar en la historia clínica, y en el caso de biopulpectomías, esa longitud sería idealmente a 1 milímetro del ápice radiográfico. Acá tienen distintas imágenes de distintas conductometrías, ¿tá? Cuando son más de un conducto en la pieza, vamos a realizar, por supuesto, una conductometría para cada conducto. Cada conductometría va a tener su referencia, ¿tá? Que la vamos a tener que registrar en la historia clínica, y estas referencias tienen que ser claras, tienen que ser precisas, y las tenemos que tener registradas en la historia clínica. Bueno, y luego de que realizamos la conductometría, vamos a realizar la extirpación. La extirpación consiste en eliminar la mayor parte del tejido pulpar. El corte debe ser lo más prolijo y nítido posible para que el coágulo se organice mejor, haya menor dolor posoperatorio y cicatrice más rápido. Acá ven distintas imágenes del extirpador, cómo queda la pulpa enganchada en el extirpador. ¿Ah? Acá tienen una y acá tienen otra de cómo pueden ver el tejido pulpar al realizar la extirpación. ¿Y con qué instrumento vamos a realizar la extirpación? Lo vamos a realizar con el extirpador o con la lima K. ¿De qué va a depender qué instrumento vamos a utilizar? Va a depender fundamentalmente del conducto en el que estamos trabajando. ¿Ah? Si es un conducto amplio, recto, o un conducto curvo en la parte recta del conducto, en una pieza con constricción apical, vamos a poder usar el extirpador. En una pieza, por el contrario, con un conducto fino, ¿ah? O con una curva severa, vamos a utilizar la lima K. Ahora vamos a ver bien en detalle cada una. Con la lima K, la extirpación se llama extirpación por fragmentación.
y consiste en que en la medida que nosotros vamos realizando la limpieza y conformación de ese conducto, vamos a ir eliminando el tejido pulpar. Se supone que tenemos que llegar en apical a una pieza, a una lima 25, para considerar que eliminamos todo el tejido pulpar en esa zona. Entonces, en conductos con constricción apical, amplios o medianos, con curva leve, o conductos con curva más marcada, pero en la parte recta de ese conducto vamos a poder utilizar el extirpador. En cambio, en conductos más finos o con una curva severa, vamos a utilizar la lima. Como dijimos, el extirpador lo vamos a utilizar en conductos con curva leve, conductos medianos y amplios con constricción apical. ¿Por qué conductos medianos y amplios? Acá tienen ustedes en este esquema para que recuerden cómo era el extirpador. El extirpador está hecho a partir de una varilla cilíndrica a la que se le realizaban cortes y se levantaban estas lengüetas. Esas lengüetas van a ser las que van a enganchar el tejido pulpar. Ahora, ¿qué pasa? Es un instrumento muy frágil. Entonces, si nosotros introducimos un extirpador en un conducto fino y lo rotamos, esas lengüetas se van a clavar o se van a atascar en la dentina y se puede fracturar el instrumento. ¿Ah? Tengan en cuenta que el instrumento tenga esos cortes, ¿ah?, hace que sea un instrumento frágil. Y además, si esas lengüetas se clavan en la dentina, al girarlo lo podemos fracturar. Por eso lo vamos a utilizar en conductos medianos y amplios. ¿Ah? ¿Qué quiere decir con constricción apical? Que tiene la formación radicular, que tiene el ápice. Yo no sé si a ustedes les sale acá lo que me sale a mí, o ven el ápice de la pieza. Que está terminada la formación radicular. Ah, bien. Sí, se ve así. Terminó la formación radicular. ¿Ah? En una pieza que tiene el ápice abierto, no vamos a usar un extirpador. ¿Ah? El extirpador, como ven en la foto, tiene el mango de distintos colores. ¿Ah? Pero es importante, ¿se acuerdan que en los instrumentos estandarizados, en las limas, ¿ah?, el color del mango nos indicaba el diámetro de la punta del instrumento? ¿Ah? En el extirpador, el color no nos indica eso, no nos está indicando el diámetro en la punta del instrumento, sí nos está indicando la secuencia de colores, el grosor de ese instrumento. El blanco va a ser más fino que el amarillo va a ser más fino que el rojo, y así sucesivamente, pero no nos está indicando el diámetro de la punta del instrumento. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo lo vamos a utilizar? Como lo mismo que decíamos hoy cuando hablábamos del cateterismo, siempre va a ir medido. ¿tá? Nosotros en este momento ya realizamos la conductometría, ya tenemos la longitud de trabajo de la pieza en la que estamos trabajando. A esa longitud, a esa medida de conductometría, le vamos a restar 3 milímetros y en esa medida vamos a marcar el extirpador. ¿Se entiende? Nunca vamos a introducir el extirpador en el conducto sin una marca, ni el extirpador ni ningún instrumento. ¿Ah? Entonces, a la medida de conductometría que ya la tenemos y que ya la registramos en la historia clínica, le vamos a restar 3 milímetros y esa medida la vamos a marcar en el extirpador. El extirpador lo vamos a introducir, vamos a dar 2 vueltas en sentido horario. Al dar esas 2 vueltas en sentido horario es que va a enganchar el tejido pulpar, como estamos viendo en el esquema, acá, y luego vamos a traccionar. ¿Ah? A veces van a lograr extirpar de esta forma, que ven como en esta imagen, o en la anterior, que sale, que extirpamos todo el tejido pulpar, y a veces va a ir, lo vamos a ir extirpando por fragmentos.
Algo que es importante es que el extirpador no lo vamos a reutilizar, no lo vamos a desinfectar, esterilizar y volver a utilizar, lo vamos a descartar. Lo vamos a descartar en el mismo recipiente que vamos a descartar las agujas. Primero, porque de la forma que queda el tejido pulpar enganchado en el extirpador sería muy difícil de limpiar, pero fundamentalmente por la fragilidad del instrumento. O sea que son instrumentos descartables, lo utilizamos y los descartamos. Y fundamental descartarlo en los recipientes donde vamos a descartar las agujas, porque por supuesto van a tener tejido pulpar, sangre, entonces es importante que lo descarten en los recipientes. ¿Hasta acá esto quedó claro? ¿O tienen alguna duda de la parte de extirpación? Está claro. Bien. Bueno, y luego de que realizamos la extirpación, se va a producir una hemorragia. ¿Ah? ¿Qué pasa? Generalmente esta hemorragia pasa desapercibida, por ejemplo, por el uso del vasoconstrictor, ¿ah? Pero a veces no. Entonces tenemos que saber, cuando esa hemorragia continúa, cómo cohibirla. ¿Por qué? Porque tanto la hemorragia post-extirpación, ¿ah? como si en el momento del acceso nosotros no eliminamos totalmente el techo de la cámara y no eliminamos bien la zona de los cuernos pulpares, cualquiera de esas dos situaciones son las que pueden producir el cambio de coloración en una pieza luego de realizado el tratamiento de conducto. Entonces, el cohibir la hemorragia es fundamental. ¿Ah? ¿Cómo la vamos a cohibir? Primero, lo primero que vamos a hacer es verificar que hayamos extirpado todo el tejido pulpar. A veces, lo que yo les decía, no lo eliminamos completamente y realizamos la maniobra nuevamente. ¿Ah? O si no, durante la misma limpieza y conformación, vamos a ir eliminando el resto de tejido pulpar que nos puede haber quedado en el conducto. Luego vamos a irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio, y si persiste la hemorragia, vamos a secar con conos de papel. Vamos a llevar los conos al conducto, los conos de papel, y los vamos a dejar, los tenemos que dejar un ratito en el conducto, de 20 a 30 segundos, para dar tiempo a que se cohiba esa hemorragia, para dar tiempo a la hemorragia. ¿Ah? Y si de ninguna de esas formas logramos cohibir la hemorragia, vamos a tener que colocar una medicación en el conducto. ¿Ah? Y esa medicación va a ser hidróxido de calcio. Vamos a hacer una pasta de hidróxido de calcio con suero o con metilcelulosa y la vamos a llevar al conducto con una lima. Cargamos la lima con la pasta, llevamos la lima al conducto y retiramos en sentido antihorario. En el caso de que nosotros no podamos cohibir la hemorragia, no vamos a seguir con el tratamiento, vamos a colocar el hidróxido de calcio y vamos a derivar al paciente a otra sesión. ¿Ah? ¿Cuáles pueden ser las causas de esa hemorragia? Puede haber factores generales o medicamentosos que la predispongan. Si fuera esta la causa, nosotros ya la tendríamos que tener clara desde el momento que realizamos la historia clínica y haber tomado las precauciones necesarias, ¿no? Puede ser porque realizamos una extirpación incompleta, porque nos quedó un resto de tejido pulpar. En ese caso, lo que vamos a hacer es repetir la maniobra, o si no, lo que yo les decía hoy, a medida que nosotros vayamos limpiando y conformando ese conducto, vamos a ir eliminando los restos que puedan haber quedado del tejido pulpar. El sangrado se puede deber también a lo que hablábamos hoy, del tapón de tejido blando, el tapón de colágeno, que es lo que yo les decía. En el momento de realizar el cateterismo, impactamos o impulsamos el tejido pulpar hacia la zona apical y se produce como una contracción de las fibras colágenas, se produce un tapón de tejido que es muy difícil de eliminar. ¿Ah? Y eso lo evitamos de la forma que les dije también recién, irrigando abundantemente con hipoclorito, colocando glicerina en la cámara antes de realizar el cateterismo,
o colocando glicerina y un quelante en pasta en la entrada de los conductos. De esa forma evitaríamos la formación de este tapón de tejidos blandos o tapón de colágeno. También se puede deber a la creación de una falsa vía o por una perforación apical. Bueno, y luego vamos a realizar la limpieza y conformación. La limpieza y conformación consiste en la eliminación de todo el contenido orgánico del conducto, la predentina, y crear las condiciones morfológicas para lograr una correcta obturación. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablaban en el teórico de limpieza y conformación, de qué determinaba el ancho de la preparación? Uno de los factores que condicionaba el ancho de nuestra preparación era el diagnóstico. ¿Ah? En una pieza con vitalidad pulpar, ese desgaste va a ser mínimo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, como decíamos, no tenemos invasión microbiana en ese conducto, no tenemos invasión microbiana en esas paredes de dentina y en esos túbulos dentinarios. Entonces, no es necesario el desgaste para eliminar ese contenido contaminado. ¿Ah? O sea que el desgaste va a ser mínimo. Va a ser el desgaste necesario para eliminar la predentina, como dijimos, para eliminar todo el contenido orgánico del tejido pulpar, y para conformar ese conducto para recibir una correcta obturación. ¿Ah? Pero tengan en cuenta que en la biopulpectomía la limpieza y conformación va a ser menor que en un tratamiento de necrosis. ¿Quedó claro eso? Eso lo hablaron el otro día en el teórico de limpieza y conformación, donde se les explicaba qué determinaba, cuáles eran los factores que determinaban el ancho de la preparación, y uno era el diagnóstico. Durante la limpieza y conformación vamos a todo el tiempo irrigar con hipoclorito de sodio al 2,5%. Esta irrigación es fundamental para eliminar todos los restos de tejido orgánico, es fundamental para eliminar las limallas que se producen durante la limpieza y conformación, es fundamental por la acción disolvente del hipoclorito, que va a disolver el tejido orgánico, ¿ah? Que va a eliminar además la predentina, como dijimos. La predentina, ¿se acuerdan que dijimos al principio que era una matriz sin mineralizar entre el tejido pulpar y la pared de dentina? ¿Ah? Y esa predentina es la que aloja el cuerpo de los odontoblastos, y la vamos a eliminar durante la limpieza y conformación con el limado y con la irrigación con hipoclorito. ¿Ah? Y además esa irrigación nos va a lubricar las paredes, lo que va a facilitar la instrumentación. Y bueno, ¿se acuerdan que para el teórico estaba separado en 2 sesiones el tratamiento? Si en esta sesión realizaríamos la limpieza de conformación y luego vamos a medicar. ¿Con qué vamos a medicar? Si realizamos la limpieza y conformación, vamos a medicar con hidróxido de calcio. Vamos a hacer una pasta de hidróxido de calcio con suero o con celulosa, y la vamos a llevar al conducto con la lima. Vamos a introducir la lima, vamos a girar en sentido antihorario. También la podemos llevar con lentulo, o hay jeringas especiales para colocar el hidróxido de calcio. Y si no logramos preparar el conducto hasta mínimo una lima 25, en ese caso vamos a medicar con paramonoclorofenol alcanforado una turnurita apenas humedecida, ¿tá? Y la vamos a colocar en cámara. ¿Ah? Por lo mismo que decíamos hoy, que es un conducto con un tejido pulpar que está vital, ¿tá? No sería necesario colocar una medicación por su función antiséptica, porque realmente en ese conducto no va a haber microorganismos. ¿Ah? Pero... ¿Puedo hacer una consulta? Perdón, sí. El paramono, ¿por qué produce periodontitis? Porque es A mí me irritante. han puesto y
Siempre, o sea, solo el olor, cruza frente y me El da. paramono es muy irritante, por eso es clave que al colocar la cantidad que coloquemos sea mínima. ¿tá? Ustedes van a humedecer una torunda en paramono y van a otra torunda de algodón, apenas tocar esa torunda. La torunda que nosotros colocamos con paramono no puede ir embebida en paramono porque es muy irritante. ¿tá? Entonces es fundamental que si, por lo general vamos a medicar con hidróxido de calcio, pero si no hubiéramos preparado el conducto y vamos a medicar con paramono clorofenol camporado, la precaución es esa, que la cantidad que coloquemos sea mínima. Agarramos una torunda, le colocamos el paramono y otra torunda, tocamos esa torunda apenas, ¿tá? Que la cantidad sea mínima, ¿tá? Porque es muy irritante por los componentes que tiene. ¿tá? Pero el paramono lo vamos a... Gracias. No, por favor. Lo vamos a utilizar como medicación solo si no logramos conformar ese conducto hasta mínimo una lima 25, porque en ese caso sería muy dificultoso colocar hidróxido de calcio. Pero si no, siempre vamos a medicar con hidróxido de calcio. ¿tá? Como le estaba diciendo, a lo que es una pieza que la pulpa estaba con vitalidad, que no está invadida por microorganismos, y que nosotros realizamos una técnica aséptica, o sea, no llevamos microorganismos donde no los había, no sería necesaria esta acción antimicrobiana, pero sí el hidróxido de calcio es importante también por la función antiinflamatoria. ¿tá? Entonces, siempre que podamos vamos a colocar hidróxido de calcio. Y si no, para monoclorofenol corporado, con esa precaución de que la cantidad sea mínima, ¿tá? Pues si no van a provocar una periodontitis. Bueno, y luego que colocamos la medicación, vamos a colocar la restauración provisoria. Esta restauración provisoria es fundamental para evitar la filtración y para proteger el remanente coronario. ¿tá? ¿De qué va a depender la selección de ese material que vamos a utilizar? Bueno, del tiempo entre una sesión y otra, ¿tá? Si el tiempo que transcurre entre una sesión y otra, si ese tiempo va a ser breve, pues podemos utilizar un material que no sea tan resistente ¿tá? Y que sea fácil de eliminar. Si por lo contrario, el tiempo entre una sesión y otra va a ser mayor, ¿tá? Vamos a necesitar colocar un material más resistente y que no se solubilice fácilmente. De las condiciones del remanente, si el remanente coronario es muy débil, ¿tá? Vamos a tener que colocar un material adhesivo ¿tá? Para que ayude a disipar las fuerzas y que no se produzca una fractura. Lo mismo de la retención de la cavidad. Si es una cavidad muy expulsiva, vamos a tener que colocar también un material que sea adhesivo, que se adhiera a ese remanente. La ubicación del diente en la arcada, si es un diente posterior, va a tener que ser un material de obturación más resistente, ¿tá? Que si es en una pieza anterior, y también del material de restauración definitivo. ¿tá? Y por otro lado, los materiales que vamos a utilizar pueden ser cementos a base de óxido de zinc y eugenol, ionómeros de vidrio, resina de fotopolimerización, o materiales que endurecen por la humedad, como el Cavit, el Cortisol o el Isopac. Lo fundamental es el volumen de ese material de restauración. Tiene que ser por lo menos de 4 milímetros, que de esa forma nos asegura que no haya filtraciones. Y el ideal es realizar un doble sellado, o sea, colocar primero Cavit, Cortisol o Isopac, y arriba ionómero de vidrio. ¿tá? Y ahí vamos a derivar al paciente hacia una nueva sesión. Le tenemos que indicar al paciente que durante las primeras 48 horas, luego de realizar la extirpación, se va a producir una inflamación, y esa inflamación luego va a dar paso a la reparación, pero esa inflamación le puede producir dolor. Entonces le vamos a indicar el analgésico que él esté acostumbrado a tomar, un analgésico y antiinflamatorio. ¿no? Bueno, y en la segunda sesión, las etapas son remoción de la restauración provisoria y retiro de la medicación, el toilet del conducto, la conografía, la obturación, la radiografía final y los controles posteriores. La remoción de la restauración provisoria y el retiro de la medicación, por supuesto que lo vamos a hacer con aislación absoluta,
Si colocamos hidróxido de calcio, vamos a realizar la remoción irrigando abundantemente con hipoclorito de sodio y con limas. ¿Ah? Y si el paciente a esta sesión, cuando concurre, perdió el material de restauración provisoria, no podemos continuar con el tratamiento porque ese conducto se contaminó. En este caso sí va a estar contaminado el conducto. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aislar, ¿ah? Irrigar abundantemente con hipoclorito de sodio al 2,5%, medicar y que el paciente vuelva en otra sesión. O sea, si el paciente entre una sesión y otra pierde el material de restauración provisoria, no vamos a poder continuar con el tratamiento. ¿Con qué se medica? ¿Con lo mismo? Claro, con hidróxido de calcio, pueden medicar, o distintas combinaciones. A lo que estuvo comunicado también pueden, el ideal sería que pusieran hidróxido de calcio con metilcelulosa con suero y, por ejemplo, un poquito de paramona, ¿ah? Porque eso estuvo abierto al medio bucal. ¿Ah? O combinar hidróxido de calcio con clorhexidina, ¿ah? Para ampliar como el espectro. ¿Ah? Bueno, luego vamos a realizar el toilet. ¿Se acuerdan que esto era para eliminar el barro dentinario y permitir una correcta adhesión del sellador con las paredes del conducto? Lo vamos a realizar con neta al 17% durante 1 minuto, y luego vamos a irrigar con hipoclorito de sodio. Esta ya lo vieron. Vamos a pasar de una situación como esta, con el barro dentinario, construyendo la dentina y los conductos dentinarios, a esta situación. Y eso va a permitir una correcta adaptación del sellador a las paredes del conducto. Luego de que realizamos el toilet, vamos a secar con conos de papel, ¿tá? Vamos a marcar los conos de papel en la medida de conductometría, vamos a utilizar conos de papel que se correspondan con el último instrumento que utilizamos para realizar el stop apical. Vamos a secar el conducto y luego vamos a realizar la conografía. ¿Ah? Cuando tenemos un cono que llegó a medida de conductometría, se retiene en el conducto, lo vamos a confirmar mediante la conografía. Y en la conografía vamos a observar que esté llegando a la medida en la cual nosotros preparamos este conducto, y que no haya luces en la zona apical, o sea, en el tercio apical del conducto. Y luego vamos a realizar la obturación. Esto ya lo vieron. Vamos a crear un medio biológicamente aceptable, que no interfiera, y si es posible, que estimule el proceso de reparación apical. Y ahí tienen como un esquema de las etapas de la obturación: la selección del cono principal, la colocación del espaciador, ¿no? Para crear el espacio para los conos accesorios. Vamos a cortar el ramillete con la espátula caliente. Vamos a realizar la condensación vertical. Luego vamos a limpiar la cámara con una torunda con alcohol, y vamos a colocar el material de restauración provisoria. ¿Ah? Como les decía, que tiene que ser de un volumen de 4 milímetros más o menos, para que no haya filtraciones, y preferentemente un doble sellado de Cavit, Isopac o Contosol, y arriba ionómero de vidrio. Y por último, vamos a hacer la radiografía final. Vamos a observar que esa obturación nos haya quedado correcta, que no haya luces en esa obturación. ¿Ah? Y vamos a realizar los controles posteriores. Los controles posteriores están los mediatos y los inmediatos. En los mediatos le tenemos que advertir al paciente que durante la primera semana puede presentar algún tipo de sintomatología, puede ser así, la soluciona con un analgésico, el que él esté acostumbrado. Y los controles mediatos, en el caso de la biopulpectomía, van a ser aproximadamente a los 6 meses. Ahí vamos a observar que no haya dolor, ¿tá? Y en una radiografía vamos a observar que haya normalidad en los tejidos perirradiculares. ¿Tá? Como les decía Adriana el otro día en el teórico de obturación, es fundamental, ¿tá? Y se lo tenemos que advertir al paciente, la importancia de realizar la restauración definitiva lo antes posible, ¿tá?
porque esa restauración es fundamental para evitar filtraciones coronarias que llevarían al fracaso del tratamiento. Y acá tienen unos esquemas donde ven, acá ven el cono de gutapercha y ven cómo se produce la reparación. ¿Ah? Acá ven también, acá estaría el cono de gutapercha, y acá se está produciendo la reparación por medio de tejidos duros. ¿Ah? Que eso lo van a ver bien después en el teórico de reparación. Bueno, y en la endodoncia no debemos trabajar contra la naturaleza, debemos siempre que sea posible ayudarla en su inigualable capacidad de reparar las estructuras dañadas, y es fundamental la importancia de mantener a cada caso la cadena aséptica, y en cada maniobra respetar los tejidos para no interferir con la reparación y lograr una endodoncia exitosa. ¿Ah? Acá tienen la referencia bibliográfica, no sé si les quedó alguna duda, o algo que les haya, que quieran ver. ¿Les quedó alguna Fue duda? muy claro y muy bueno, muy buena. No, está bien. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. Bueno, me alegro. Si no tienen ninguna duda, nos vemos el martes que viene. El martes próximo tenemos otro teórico de igual importancia que este. Todos preguntas de examen. Muchas gracias, doctora Medero. Muy lindo el teórico. Gracias. Nos vemos el martes. Nos Cuídense vemos. todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Hasta luego a todos.